Hola, buenas noches. Noche del 21 al 22, último fin de semana antes de las elecciones que van a cambiar muchas cosas. Último fin de semana, de esta semana que va a ser muy intensa, que empieza mañana. Recordemos, por cierto, que no hay congreso durante toda la semana. Las semanas antes de elecciones nunca hay congreso para facilitar que los candidatos puedan ir a votar. Esto sería como si ustedes dijeran que la semana antes de vacaciones, pues como tienen que preparar las vacaciones, pues no van a trabajar. En fin, de esas cosas que pasan en el Congreso que muchas veces no se acaban de entender. Vamos a repasar hoy todos los partidos, todas las opciones en un día, como saben, donde se mueven muchas encuestas, todos los miedos, todos los pánicos y todas las cosas que pueden llegar a pasar. Nos vamos a centrar exclusivamente hoy en España, nos vamos a centrar en 8 temas. Vamos a hablar primero de, obviamente, ese miedo que empieza a aterrar en ciertos ambientes del PSOE, a que la campaña no está yendo como querían, la vinculación con el tema de Bildu no ha sido positiva. El escándalo de Melilla tampoco les ha proporcionado, digamos, mucha fuerza al recordar que quienes compraron votos, aparte de Coalición por Melilla, fue un miembro del PSOE también, que por cierto, Coalición por Melilla era una escisión del Partido Socialista, y parece que eso no acaba de animar, digamos, a los suyos. Luego nos iremos al PP, donde en ese mitin grande del Partido Popular, donde las encuestas, por cierto, dicen que pueden arrebatar la comunidad autónoma a la comunidad valenciana, obviamente necesitar a Vox, apela al PP al voto útil, a Vox, a Ciudadanos y al PSOE. Vamos a comentar también ese tema. Mientras, por cierto, el señor Feijóo ha lanzado una pequeña puya diciendo a Sánchez que como no tiene Falcon pasan estas cosas, refiriéndose a esa cancelación, bueno, a su no presencia en el mitin de Tenerife porque no ha podido, se ha suspendido el vuelo regular que lo llevaba de Valencia a Tenerife. Luego nos iremos a hablar también dentro del PP de Ayuso. Parece que cada vez tiene más claro la mayoría absoluta esta vinculación que decíamos antes del tema de Bildu, y vamos a decirlo también con claridad, este bajo nivel de los candidatos que tienen frente Ayuso. Tenemos a la Mónica García, que con todo respeto patina sobre patina, Lobato, que nadie sabe quién es, y la Jacinta, que parece que con las diatribas, vamos a decirlo así, de su partido, pues hunden a cualquiera. Hablaremos de ese momento, esa proximidad seguramente a la mayoría absoluta Ayuso. Luego iremos a Vox, que va por todo porque sabe que ese voto útil que pide el PP, en este caso Feijóo, a Ciudadanos, PSOE e incluso a Vox, saben que en el caso de Vox no hace efecto, porque cada vez hay más gente que aunque quiera votar al PP, prefiere votar a Vox porque prefiere un gobierno con los dos que un gobierno individualmente solo del PP. Es una de esas situaciones asintomáticas, vamos a decir, que están sucediendo y que se están visualizando en las últimas fechas. Es un cierto reforzamiento del voto cautivo de Vox, pero son votos prestados. Saben que esa historia de los votos prestados siempre ha sido muy interesante, pero parece que se está sucediendo cada vez más en estas elecciones inmediatas. Luego nos iremos al suicidio, vamos a llamarle así directamente, de Podemos, que Podemos se dedicaba a atacar a todos. Hoy hemos tenido al señor este, al atleta, ¿cómo se llama? Pues no nos acordamos ni de su nombre, Sotomayor, poniendo a parir a Ana Rosa Quintana. Luego tenemos a Iglesias diciendo que es la es que no sabemos ni decirlo, madrileñización de las derechas, lo que está sucediendo. Nosotros diríamos que es la catalanización de las izquierdas, por decir la parte contraria, en fin. Y lo que están cavándose es una cada vez más profunda tumba el equipo de Podemos. Luego nos iremos a Bildu, que se ha convertido en el protagonista de estas elecciones, donde debe haberles hecho un poco de daño toda esta polémica, porque han tenido que sacar a un juez amenazado por ETA para blanquear un poco su imagen en el País Vasco, diciendo que no, que son democráticos. También algunas manifestaciones de algunos líderes políticos, sobre todo más bien atacando a Ayuso en este caso que otra cosa. En todo caso, nosotros hoy que hemos escrito un artículo, lo tienen por redes, decíamos que lo importante de esta semana de elecciones es que todo el mundo decida con lo que sepa, con su experiencia de vida, que esto es una fiesta, les guste o no, de la democracia y refuerza votar. Si alguno se cree que porque un ex juez haga un vídeo libremente, obviamente, entendemos, y diga que luego de estar amenazado de muerte ahora está con los que le amenazaban de muerte, oiga, cada uno puede jugar a los juegos que quiera, pero bueno, eso ya es la libertad individual. Luego nos iremos a una cosa que nos parece muy curioso. Saben que en este canal solo hemos hablado
que sepamos. Una vez de Teruel existe, que fue pues hace 2 o 3 días, diciendo que era la filial del PSOE. Y parece que eso no ha gustado. Entonces han tenido que hacer unas manifestaciones hoy donde dicen que van a pactar con el PP para echar a Lambán. Entre nosotros, quien todavía tenga la creencia, o llámele como quiera, de votar a Teruel existe, pues hombre, lo recomendamos. ¿Saben que aquí nunca recomendamos a quién no votar? A veces sí a quién no votar. Hombre, que mejor ahorren su voto y voten a un partido serio. No un partido que se ha convertido en la filial del PSOE y ahora, por intentar rascar votos, porque ve que por ahí no consigue votos, se alían al PP. En fin, esta gente Teruel existe, como muchos de los que hay en el grupo mixto. Recuerden los amigos Salles y Adanero, que se han cambiado. Recuerden a Ana Oramás, que va de candidata tras chupar toda la vida de la política y no hacer nada en la puta vida. De verdad, quien vote a Ananita, pues no sabemos por qué. Porque realmente no sería votar a la inteligencia, precisamente. En fin, es de estos hipócritas que corren por la política española que sorprende que en el siglo XXI todavía reciban votos de gente. Y acabaremos hablando del amigo Rufián, que saben que se juega la alcaldía, bueno, él no se la juega porque no llega ni por asomo, de Santa Coloma, y empieza a ver cuchillos afilados por el posible ostión de Esquerra, principalmente en la ciudad de Barcelona. Recordemos que allí al principio de la campaña se hablaba de que había la lucha entre 4 partidos. Recordemos PSOE, el Junts Junts, que se llama de otra manera, es decir, del señor Trias, Ada Colau y Esquerra. Pues Esquerra, tras la fracasada campaña tanto del candidato, el hermano de Maragall, el hermano no inteligente de Maragall, vamos a decirlo así, para que quien conozca Barcelona ya sabe de lo que hablamos, pues más los errores de cálculo de Rufián, que lo hemos dicho en alguna ocasión, es un buen parlamentario, aunque algunos se enfaden lo que vamos a decir, pero es un mal comunicador en el territorio. Sabemos que eso a veces es complicado, hay gente que es brillante en el discurso político, pero luego en el Congreso es muy nefasto. Aquí tenemos un elemento al contrario, y eso obviamente afila los cuchillos en Esquerra, porque no se acaba de entender que el partido que gobierna la Generalitat se vaya a pegar una hostia de la que pocos hablan en estos momentos. Si os parece, empezamos ya ese recorrido que vamos a hacer por todos los partidos, o por la mayoría de partidos, por las elecciones autonómicas y sobre todo municipales que vamos a ver el próximo domingo. A estas horas ya tendremos los resultados y a estas horas ya podremos hablar la próxima semana de fracasos, medios fracasos, de victorias pírricas y de grandes victorias. No vamos a hacer clasificaciones aquí de dónde vamos a poner a cada uno, porque al final, fíjense el detalle, los grandes fracasos se miden por lo que haga otro partido. Esto es como el fútbol. Vamos a poner ejemplos, se entenderá rápido. Si el Barça gana la Liga y el Madrid queda segundo a un punto, hombre, has ganado. Pero si el Madrid queda a 25 puntos, pues has hecho un gran éxito y el Madrid es un fracaso. Al revés, si el Madrid, que por cierto hay que felicitar al equipo de baloncesto, que ha ganado hoy la Euroliga, o sea que es como la Champions más o menos, en una canasta brillante a falta de 2 segundos del señor Llull, en un gran partido, hay que decirlo todo, siempre nos acordamos de felicitar, nos habíamos puesto apuntado y se nos ha despistado con tanta cosa que tenemos, pero bueno, lo ponemos aquí. Pues que decíamos, el caso del baloncesto, el Madrid gana y el Barça, por ejemplo, ha quedado cuarto en esa final que se ha hecho en Kaunas, con lo cual es mayor el éxito todavía del Madrid por el gran fracaso del Barça de baloncesto. Y esto en política también existe. Entonces, el PSOE sabe que las elecciones no van a ir bien. Hasta ahí creo que nadie estará en desacuerdo. Pero están jugando ya con la excusa de que el gran fracaso va a ser Podemos. Y que ellos van a aguantar el envite, lo cual, por cierto, no es del todo equivocado, pero no van a poder llegar a acuerdos porque Podemos va a fracasar. Y quizá el PSOE debería ser el primero, y sobre todo Sánchez, en explicar de dónde viene ese fracaso de Podemos, porque el fracaso de Podemos obviamente viene, uno, de ser un equipo inconsistente, unos casi mentirosos patológicos, hablamos de Montero, de Ione, de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, obviamente de Yolanda Díaz, de hacer un equipo
que al final se ha quedado en una pequeña familia y a la que le han dado bofetadas por todos lados, principalmente por su gran incompetencia. Y muchos de los líderes del PSOE llevan un gran enfado porque esa vinculación de los últimos años del PSOE con Podemos les está pasando factura ahora en las elecciones. Y claro, aquí viene una de las primeras disyuntivas interesantes. ¿El gran fracaso de Podemos quiere decir el gran fracaso del PSOE? Pues miren, vamos a decirlo en una palabra sencilla. Si el PSOE, que es una opción a día de hoy, a estas horas factible, si el PSOE pierde todas las comunidades autónomas, que a día de hoy, como decimos, quizá la que más complicada sería Asturias, pero podría perder todas las comunidades, obviamente con pactos PP, Vox, porque el PSOE se quedaría solamente sin su socio que le aportaría cero y le restaría votos de Podemos, seguramente deberíamos tildar de doble fracaso. E insistimos en un tema fundamental. Hay la presidencia europea a partir del 1 de julio, pero el PSOE no va a consentir perder todas las autonomías. No va a tener cuerpo para explicarlo y van a exigir responsabilidades, sobre todo aquellos que pierden. Porque hay muchos de los que pueden perder. Hablamos obviamente de los Vara, Page, Lambán, por citar tres personajes ya conocidos en este programa, que en caso de quedarse fuera, obviamente lo primero van a tener que dejar la política por lógica, como se pueden imaginar. Un perdedor pues tendrá que dejar la política. No se preocupen, que dinero tienen, sino que se lo pregunten a Bono, que esta gente dinero ha amasado. Pero van a tener que dejar la política y no van a entender que esa renovación que se va a exigir sea por su causa. Porque ellos tienen claro que ese fracaso no va vinculado por sus acciones en el territorio, por su gestión en Castilla-La Mancha, por su gestión en Extremadura, por su gestión en Aragón, que puede ser mejor o peor, pero son conscientes de que su gestión no es la que los va a apartar del gobierno. Les va a apartar del gobierno la gestión de Pedro Sánchez. Los pactos, por ejemplo, con Bildu, que se han puesto de moda esta semana, ese auténtico asalto, digamos, a todo lo hecho por Sánchez en los últimos años, que algunos pensaban que no se iba a rendir cuentas. Algunos contaban de que esto iba de, miren, como aprobamos el Congreso, y que el Congreso no tiene nada que ver con los ciudadanos. Y ese es un error conceptual bastante grave, creemos algunos, del Partido Socialista. Pensar que lo que se apoya en el Congreso, diciendo cosas que no se habían prometido a los ciudadanos, no pasaría factura luego. Solo hay que recordar, para aquellos que tengan todavía esa capacidad de olvido, que aún existe mucha gente, excepto obviamente si hablamos de Franco, que entonces saben que no se olvidan nunca. Las palabras de Sánchez: jamás pactaré con Podemos. Eso que ahora parece algo pasado, muy lejano, eso pasa factura, porque se llegó al gobierno engañando a los ciudadanos. Recuerden, jamás indultaré a los presos del independentismo. Se indultó. Jamás pactaré con Bildu, aquellos que mataban a sus compañeros. Se pactó. Y encima se dice que se volvería a pactar. Todo eso, que algunos creen que como la aritmética del Congreso es eterna, puede funcionar hasta el fin de nuestras vidas, pues llega un día, que son las elecciones, en principio las generales, pero también en estas, autonómicas y municipales, que la gente acaba decidiendo de forma unilateral. Y claro que hay mucho dudoso, pero el dudoso se pueden imaginar que a estas alturas es el votante del PSOE. El dudoso, seamos sinceros, no es el votante del PP, ni el votante de Vox, hablaremos de estos casos, ni el votante de Podemos, que sabe que no los va a votar. El dudoso es el votante del PSOE, que mira hacia atrás y dice: sí, hemos aprobado los presupuestos, hemos no sé qué, pero ¿a qué precio? ¿Hemos traicionado a nuestros muertos? ¿Hemos engañado a los electores? ¿Hemos puesto de ministras a Belarra y Montero, cuyo mérito mayor es una pasar por la cama y la otra ser amiga de la cama? Y eso al final la gente normal lo valora.
no hay tanta gente, perdón, con poco conocimiento, o no hay tantos cargos públicos del PSOE en esa lid. Y los cargos públicos del PSOE, insistimos, muchos que hay, si se quedan sin cargo, van a enfadarse y mucho. Porque van a entender que ellos no deben sacrificarse por Sánchez, cuando Sánchez no se ha sacrificado por ellos. Porque existe esa línea en el PSOE de querer que los movimientos, como esta reflexión sobre Bildu que hizo el otro día nuevamente Sánchez, es sacrificar ahora a las municipales y autonómicas para deshacer el gobierno tras el fracaso del Podemos e ir a las elecciones donde él va de candidato con una coalición con Yolanda Díaz. Esa es la estrategia, que aquí hemos explicado en repetidas ocasiones. Y claro, los sacrificados, hombre, nosotros siempre hemos dicho mismo, en el siglo XVI, XVII, XVIII, si quieren, hasta en la Primera Guerra Mundial, aquello de enviar a los pobres miserables al frente y que les pegaran un tiro o una espada hace unos cuantos cientos de años, pues era normal, se encomiaban a Dios y decían, mira, por Dios, no sé qué, vamos adelante aunque nos peguen un tiro, vale. Pero eso ya no existe. La gente tiene ojos. La gente se da cuenta del gran engaño. Y los que más se dan cuenta del engaño, obviamente, es dentro del Partido Socialista, que ven que los sacrificados no quieren sacrificarse por Sánchez. Esto no va del partido. Esto va de Sánchez. ¿Y cuántos líderes, cuánto creen ustedes que Paje, Vara o Lambán van a aceptar sacrificarse por su líder? Y esta semana vamos a ver cada vez más distanciamiento, porque entienden que hay que alejarse de ese sacrificio y hay que intentar vender lo propio. Y van a ser días de miedo en el PSOE, porque los resultados van a marcar muchas cosas. Y ojo a la noche electoral en el PSOE, porque no es lo mismo, lo vamos a decir claramente, perder todas las comunidades que aguantar 3 o 4. Haya bofetada o no de Podemos, que eso parece obvio. Y ese miedo en el PSOE, pues lo empieza a notar el Partido Popular y empieza, como ha hecho hoy el presidente Feijóo, a apelar al voto útil de Ciudadanos, Ciudadanos, ¿qué cojones es Ciudadanos? Eso, fíjense que hoy hablaremos de todos y no hablaremos de Ciudadanos, nadie sabe ya dónde está, y del PSOE y de Vox. Y toca el PSOE porque sabe que en el PSOE empieza a haber miedo a que también suceda de que en algunos lugares aguante Podemos y Podemos se convierta en lo mismo que se ha convertido en el gobierno de España, en una Montero y Belarra pues de barrio, vamos a decirlo así, de Valencia, de donde sea, que prostituyan más el proyecto del PSOE y lo lleven a situaciones ya estratosféricamente extrañas. Y el PP cree que debe pedir también el voto útil en ciudadanos de Vox, en votantes de Vox, pero aquí el PP empieza a ser consciente de que se da una situación que nosotros también hemos explicado, que es muy curiosa, que es esa situación donde el votante de Vox y mucho votante del PP no quiere pactos extraños. Y no quiere gobiernos individuales del PP. Y es consciente mucho votante de Vox que el PP va a ganar las elecciones las que sean, hablamos de autonómicas o municipales, pero no quieren que lo gane, fuera de la excepción obviamente natural de Madrid, no quieren que lo gane de forma individual. Quieren que sea necesario la cooperación con Vox, porque entienden que cualquier otra forma dejaría, digamos, unas manos muy libres al PP y exigen la presencia de Vox porque consideran que hacen, entre comillas, de policías, vamos a decirlo así, claro, de democracia. Son esos votos prestados que va a tener Vox desde el PP y que no salen en muchas encuestas. Obviamente, en las últimas horas estos votos indecisos, vamos a decirlo así, se deciden habitualmente el día antes o el mismo día de la votación cuando uno está delante de las papeletas y son votos que a veces pueden llevarnos a la sorpresa, depende del movimiento que haya. En todo caso, el PP se empieza a ver ganador, empieza a jugar como un ganador,
a pesar de que es un ganador, no por sus méritos, como hemos dicho, sino por los errores de los contrarios. Y salen frases como la de Fijó: no ir en Falcon tiene esas cosas cuando su vuelo regular a Tenerife, donde no ha podido asistir a un acto, pues se ve que se ha suspendido. Hombre, que le pida consejo a Sánchez, porque aparte del Falcon hay esos vuelos que a 7.000 euros la hora, suponemos que el PP se los puede gastar. En fin, y tener la campaña un poco más descansada, porque a veces hay cosas, cuando tienes que hacer 3 cosas el mismo día, que hay que mirar los recursos que tienes para hacerlos. Pero bueno, la frase le ha salido bien, no hay que negarlo, en un partido que también está mirando obviamente a los movimientos de Ayuso. Ayuso se ha saltado todas las instrucciones de Génova sobre el tema de Bildu, sigue pidiendo la ilegalización y eso la dispara, curiosamente o sin curiosamente, a una mayoría absoluta en Madrid. Que vamos a ver si se confirma, porque puede darse ese escenario, y ahora sí que hablamos de escenarios. Un escenario ahora mismo muy probable sería la victoria mayoría absoluta de Madrid de Ayuso y la necesidad del PP de pactar con Vox en todas las comunidades para arrebatarle todas al Partido Socialista. Y hagan ustedes la reflexión, si pasara eso, ¿cómo podríamos tildar la campaña de Feijóo? Gran éxito, tener que pactar con aquellos que no quería pactar para gobernar y a aquella que le ha echado en cara cosas ha ganado por mayoría absoluta. Medio éxito, fracaso. Ojo, que la noche, lo hemos dicho, en el PSOE puede ser muy oscura, pero en el PP puede empezar a ser también oscura. Porque una cosa es ganar, obviamente, con mayorías, y otra cosa es necesitar, en este caso, a Vox para llegar al escenario. Y Vox, como lo hemos dicho, sabe que esos votos prestados van a empezar a llegar y sabe que va a ser decisivo en muchas localidades y en muchas autonomías. No es aquello tan típico y tópico, vamos a decirlo así, de Vox, solo nos queda Vox, ¿saben? Esa historieta que se tal, no, es que ahora deberían cambiar el logo. Deberían poner vamos a ser decisivos, que por cierto creo que era un eslogan hace años de otros partidos. Pues van a ser decisivos, y claro que van a ser decisivos, porque solamente esto va a ir de pocos votos, pero es muy probable que alguna autonomía con el pacto PP-Vox supere, por ejemplo, en apenas 1 o 2 escaños al Partido Socialista, que sin el pacto podría gobernar. Redoblarán la presión contra ese Vox, que no sé qué, pero le dan la mano abierta a que prácticamente toda España esté gobernada por fuerzas que no son el Partido Socialista. Esa es la clave de esas elecciones. No hablamos tanto de ciudades, obviamente, que las ciudades más importantes, menos importantes, que al final son más cercanos a los ciudadanos. Pero allí saben que muchas veces los candidatos no ven reflejado tanto como en el caso, obviamente, de las autonomías su liderazgo. Vox sabe que va a pintar y mucho en las autonomías y tiene que empezar a pensar qué va a exigir, si va a exigir un patrón común a todas, por ejemplo, la vicepresidencia, o va a exigir otras cosas. Y aquí hay un tema importante que hemos dicho en más de una ocasión, y es en esas uniones entre el PP y Vox, si aparecerán un nuevo elemento que sí, eso que podríamos denominar figuras independientes, vamos a llamarlo así, quizá de dentro de la política, quizá de fuera de la política, que sirvan para dar confianza a los ciudadanos de que esos pactos no son solo para llenar espacios. Creemos que sería un ejercicio interesante esas comunidades donde deben pactar PP y Vox, pues atraer inteligencia de personal que no esté ni en uno ni en otro partido. Sabemos que es complicado, pero creemos que es una forma interesante de avanzar y posicionarse de cara a las elecciones de final de año. Porque ahí está la gran clave. Formar a personas, entre comillas, independientes, que no sean de partido, para en caso de una victoria a final de año, poder trasladar con cierta experiencia a personas a un gobierno central.
Porque esto va a ir de pactos. Y los pactos no vale. Yo pongo a este, yo pongo a este, sino a veces toca, oye, este no es tuyo ni mío, vamos a ver qué nos puede aportar. Y seguramente eso los ciudadanos lo verían con mejores ojos que cualquier otro concepto. Y todo esto también se producirá obviamente porque Podemos se despeña. No estamos diciendo nada nuevo, anunciamos ya hace tanto tiempo que se despeñaría Ciudadanos que ya ni nos hemos acordado de en qué parte del barranco está, y está claro que el siguiente en la lista es Podemos. Hablamos de Podemos porque Sumar, como saben, no se presenta, porque esta mujer sabe que su única forma de supervivencia es la gran coalición de izquierdas que hemos dicho que vendrá de cara a las próximas elecciones. Y Podemos se despeña porque obviamente ni tiene liderazgo y sus ideas cada vez más extrañas, esa cafrada, vamos a llamarle así, de ir acusando personalmente, empezaron con el hermano Ayuso, con lonas, camisetas, todo ridículo, infantil. Ahora les ha dado por Ana Rosa Quintana, el candidato a Madrid, el señor Atleta, que no sabemos cómo se llama, lo hemos dicho antes, pues nos ha venido un flash, Sotomayor. Nosotros nos recuerda que había la primera vez que escuchamos esto, no pensamos que era aquel cubano que saltaba, pero no, este es un fulano que se ve que Atleta es como si yo digo que soy comedor de hamburguesas, en fin, cosas que tiene la vida. Pues este atleta divino, pues que se dedica a insultar ahora y a acosar a cualquiera. Y algunos deberían explicar a la gente de Podemos, y lo podía explicar el propio Pablo Iglesias, que cuando iban a manifestarse delante de su casa llamó a la Guardia Civil porque le molestaba, hombre, que quizá la hipocresía, cuando no hay medios de comunicación está muy bien, pero cuando hay medios de comunicación y la gente tiene más o menos cierta inteligencia, excepto los cafres que les votan, pues se dan cuenta de que son una panda de hipócritas y mentirosos. Y está claro que esa mentira continuada de Podemos pues les está pasando también, obviamente, les está pasando por delante, porque no es normal, seamos sinceros, que un partido que se las brindaba de felices se vaya a pegar tal bofetada y que nadie se responsabilice de nada. Va a ser una noche muy larga para Podemos porque va a desaparecer de muchas comunidades, muchos cargos se van a quedar fuera y como pueden imaginar el liderazgo de Belarra y Montero, a pesar de lo que diga el patriarca Iglesias, no parece que vaya a estar consolidado. La traición además que ellos consideran de Yolanda Díaz va a ser importante porque obviamente Yolanda Díaz ni aporta a día de hoy en esas elecciones y ya veremos lo que aporta en las siguientes. Va a dejar estas elecciones mucho votante huérfano de Podemos que va a ver en Yolanda Díaz una oportunidad de votar una persona. Vamos, aquello que aquí estuvo 40 años un señor que murió en la cama, pues aquí esta izquierda curiosa hará lo mismo. Buscan un líder porque no tienen dónde agarrarse. Iglesias habla de que se está madriñelizando, no sabemos cómo lo ha dicho, la derecha en España, bueno, también se está catalanizando la izquierda, es decir, chorradas varias que se dicen. Al final, la autocrítica en Podemos no existe, es cero, y así les va a ir. Van a seguir esa campaña de acoso, etcétera, etcétera, que viendo cómo se está desarrollando, parece que no gana precisamente adeptos. Siempre hemos dicho una cosa en este país, y lo seguiremos diciendo, que al final la gente lo que quiere es una vida tranquila. La gente no quiere acusar a nadie de nada, si por nosotros y por ustedes seguramente fuera, ojalá no hubiera chorizos, ni hubiera violadores, ni hubiera nada. Si los hay, obviamente hay que condenarlos, pero no podemos condenar a los que no están juzgados ni condenados, ni ir de acusicas, como si esto fuera aquellas clases del lejano GB, donde había el típico que decía, ha sido este, ha sido este. Esto parece Podemos. Y esos acaban siendo los repelentes de clase. Aquellos que los observábamos y decíamos, pero este debe tener un problema. Pues ese problema a día de hoy se llama Podemos. Hay que recordar, por cierto, no es Podemos, pero están en su órbita el descuido. El otro día, ayer, si nos equivocamos, del señor Errejón, que tenía que ir a un acto en Alicante temprano y se ve que se durmió. Suponemos debió dormirse también como el día que le dieron la beca y no fue ni un puto día a la universidad, que en cualquier país decente voy a ser la expulsión de la carrera política, pero aquí el señor sigue durmiendo muchas horas.
yendo al especialista, porque está claro que si no, no se entiende mucho su vida, y jugando un poco a hacerse mayor. Y nos parece muy triste que algunos hayan ido a la política para hacerse adultos. Oiga, uno se hace adulto trabajando, partiéndose los cuernos, si quieren más ser vulgares, los cojones, caso de un hombre, obviamente, una mujer no sabemos qué tendría que partirse, pero eso ha de ser algo que no se puede aprender en la política. Uno ha de llegar hostiado a la política. Y el problema es que todos estos, ninguno viene hostiado. Y las hostias se las llevan aquí y encima son ridículos. Y hostiados llegaban, pero no de hostiados, sino de haber dado hostias, bueno, de haber pegado tiros en la nuca y todo eso, la gente de Bildu. Y ahora se sorprenden cuando se explica que sí, que vitoreaban unos asesinos. Y todas esas cosas que eran reales, que no hay que irse muy atrás a la historia, no hay que irse al 39, obviamente, ni al 40, hay que irse al 2000 poquito. Pues toda esa gente ahora está un poco tensa, porque les ha salido las vergüenzas. Y Bildu pues tiene que buscar cómo blanquear esa historia. Decir que en el País Vasco ya no pasa nada, que se está de puta madre, que por cierto, se está de puta madre. Porque algunos que hemos estado unas cuantas veces también estamos de puta madre cuando esos asesinos estaban por ahí. Cada uno tiene su forma de vivir y entender las cosas. Lo cierto, han usado el vídeo de un ex juez, o un juez, no sabe exactamente si era juez o no, que había estado amenazado de muerte por ETA, donde dice que no, que todo va de puta madre, que ETA haya desaparecido, etcétera, 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 etcétera. Cuando tienes que usar estos argumentos, es que te han hecho pupa. Y fíjense el detalle, que es un poco donde vamos desde el primer momento. En las elecciones hay que intentar entender y analizar qué partidos tienen miedo de explicar lo que hacen realmente. Y seamos sinceros, ¿cómo ha llegado Bildu donde ha llegado? Porque gestionan de puta madre. Hombre, no sé, ni las balas las gestionaban bien. Los asesinatos, a lo mejor. Y esa es la realidad. ¿Qué ha hecho el equipo de Bildu? ¿Qué currículum tienen? El currículum de Bildu, y no vamos a explicar otra historia, es más importante cuantos más años hayas pasado en la cárcel. Cuantos más tiros hayas pegado, más machote eres. Esa es la triste realidad de Bildu. Gente que desde pequeño solo ha pensado en cómo eliminar al que no pensara como ellos, y que ahora nos venden la democracia como si lo hubieran inventado ellos. Miren, ¿saben lo que pasa, los señores de Bildu? Que aquí en Cataluña esa gentuza la conocemos, y en el País Vasco tampoco tiene tanta diferencia. Al final, son gente con una baja autoestima que necesitan inflarse con una historia inventada para creerse superiores al resto de la gente. Y estamos en los ejemplos escolares. El típico abusón que pensaba que dando hostias conseguiría más cosas. Eso es Bildu. Y obviamente, en el País Vasco, y lo decimos con toda sinceridad, como en Cataluña, hay un problema de educación y de formación, porque a un heredero de asesinos nadie debería votarlos. Que los votan, lo hemos dicho aquí y lo insistiremos. En eso creemos que se equivoca Ayuso, aunque electoralmente le está dando resultados. No se debe ilegalizar Bildu ni ningún partido. Pero es cierto que son una vergüenza de la democracia. Pero es una vergüenza a la que muchos ciudadanos siguen votando. Quizá haya que empezar a entender esas cosas para intentar hablar con más propiedad del tema. Porque en política saben que la hipocresía es algo que parece que es muy normal. Hemos hablado antes de la señora Oramás, esa canaria que va de líder mundial y que no le hace caso ni Dios. Bueno, el Congreso sí, pues tiene sus amiguitas y sus amiguitos, ya lo sabemos todos. En fin, como si fueran una familia de esas del sur de Sicilia. Pero bueno, aquí cada uno se organiza como puede. Pero nos resulta curioso que no habíamos hablado, bueno, de esta señora apenas hemos hablado, porque no queremos perder el tiempo con porquería, pero apenas habíamos hablado un día de Teruel existe el otro día, curiosamente, porque es una filial del PSOE y es algo conocido
excepto algún votante, a lo mejor que no lo conoce, y se han dado cuenta de que ser una filial del PSOE, recordemos que fue el principio de un experimento que querían hacer Soria, Salamanca, etcétera, etcétera, y no les funcionó, porque la gente no es tan ignorante. Pero este señor valenciano que está allí en Teruel, pues resulta que empieza a darse cuenta de que con el PSOE mala política van. Y obviamente hay pocas encuestas locales donde salen los resultados, pero todos los partidos tienen sus números. Y ha cambiado el chip hoy. Dice que hay que pactar con el PP para sacar a Lambán. O sea, la filial del PSOE, esto es como aquellos equipos, vamos por ejemplo de fútbol, ¿se acuerdan de hace años? Creo que han cambiado muchos el nombre, había el Bilbao Athletic, los Asuna Promesas, el Real Madrid B, creo que este se llama igual, el Barça B, creo que se llama igual, pues esto es como si jugaran, yo creo que hubo hace muchos años, una final entre el Real Madrid y su filial, que se llamaba Castilla, perdón, me he equivocado, se llamaba Castilla, y esto obviamente ganó el Real Madrid, pues no me acuerdo, 4 o 5-0, lo que fuera, pero esto es como si el filial se fueran de golpe todos a jugar al Barça. ¿Y qué no se entendería? Pues esto es lo que hace Teruel Existe, que es un filial del PSOE y que ahora dice que los va a traicionar por irse con el Barça. Han estado 4 años en el Congreso cerrando los ojos y abriendo la boca y ahora van a venir a decir lo que son. Y nosotros aquí sí que decimos lo que hemos dicho en muchas ocasiones. Obviamente que el voto es libre, pero que la gente se piense muy bien si votar a veces por descarte. Y los que son mentirosos e hipócritas, ya hablamos de este, como Oramás, como Sayas, etcétera, pues vale la pena o no vale la pena. Al final, hay aquella frase, por sus hechos los conocerás. Y los hechos de esta gente son claros y rotundos, y en muchos casos no están para servir a los ciudadanos, están para servirse a ellos mismos. Son una auténtica vergüenza de la clase política española. Y nos vamos a acabar hablando de Cataluña, donde las elecciones van a tener, creemos a día de hoy, un perdedor claro, que va a ser Esquerra Republicana. Lo decimos con todas las letras a 7 días de las elecciones. Obviamente, son los que gobiernan la Generalitat y puede haber movimientos luego del posible fracaso electoral, porque en Cataluña saben que las elecciones al final, estas municipales, lo que manda es Barcelona. En Barcelona, antes de convocar elecciones hace un mes, había 4 candidatos para disputarse la victoria. El PSC de Colboni, Junts del señor Trias, Podemos, o como puñetas se llame, de la señora Colau, y Esquerra Republicana del señor Maragall, el hermano no listo de Pascual. Pues en nada, en apenas una semana y una semanita más, desbandada total de Esquerra, que queda ya en ninguna apuesta que da, incluso en alguna se empieza a barajar la posibilidad de que Vox supere a Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Ustedes se imaginan qué puede significar eso? Les hemos hecho antes la reflexión de que se pongan en la piel, aunque sabemos que es difícil, de el socialismo, del partido entero, de que perdieron todas las autonomías. Pues imagínense Esquerra a nivel Cataluña que pierda y que quede por detrás de Vox en las elecciones municipales de Barcelona. Pues sería una bofetada curiosísima. Y está claro que uno de los elementos que más puede perder en estas elecciones es el señor Gabriel Rufián, que se presenta en Santa Coloma, que no ha logrado ni hablar con la alcaldesa, que es socialista, que parece que va a sacar una victoria clara, pero Esquerra tampoco va a arrancar allí. Y doble fracaso, pues va a mover los cimientos también de Esquerra, con la sensación de muchos de que ese súbito abandono del independentismo no les gusta. Porque al final da la sensación y ahora nos metemos en la piel del votante de Esquerra tradicional, que como saben es 100% independentista. No ven esos pactos continuados con el gobierno de España. Y les va a pasar factura. Y está claro que Barcelona es un escenario muy curioso, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, hay 4 partidos constitucionalistas. Bueno, nos han dicho que había un quinto, que no sé ni cómo se llama, de un señor, que sacará 5.000, 6.000 votos, Boche no sé qué, pero hay 2 que parece claro que van a quedar fuera, Ciudadanos y Valens, y 2 que se van a disputar la victoria.
Y parece que podría sorprender a más de uno y sería una confirmación, digamos, de que no va a ser todo éxito en el PP si imagínense una hipótesis, que Vox no solo superara al PP en Barcelona, sino que incluso superara a Esquerra. Que el orden fuera Trias, Collboni, Colau, o Trias, Colau, Collboni, Vox, no sabemos el nombre del candidato, sinceramente. Esquerra con Maragall, PP con pues el chico este, Sirera. Imagínense que ese fuera el orden. Hay muchas cosas a reflexionar para estas elecciones que solo vamos a ver con los números el próximo domingo. Y creemos algunos que podríamos hacer decenas de programas, casi cada uno centrado en una de las ciudades. Lo estamos pensando para la semana que viene, aunque tenemos una semana muy complicada, donde intentar analizar un día las comunidades, un día las ciudades, un día las grandes ciudades y un día incluso los liderazgos, que es lo que haremos seguramente el próximo domingo, lo primero. ¿Cómo van a quedar los liderazgos? Porque esto al final, todo este cúmulo de situaciones, deberá hacernos reflexionar sobre las elecciones en principio. Fíjense qué año hemos añadido en principio de final de año del generales. Porque algunos siguen barruntando que si la bofetada de Podemos es tal, si la bofetada del PSOE es cual, vamos a decirlo así, si Ayuso arrasa, Feijóo no convence, quizá adelantemos elecciones para que Sumar no tenga capacidad de montar estructura y solo pueda venir con el PSOE como salvavidas e intentar con esa gran coalición que hemos explicado ya hace semanas dar un golpe a un PP donde quedaría un poco debilitado el liderazgo de Feijóo por la victoria de Ayuso. Son opciones que habrá que barajar y saben que siempre decimos una cosa en este canal que a nosotros nos divierte mucho, que es esa capacidad de inteligencia que deberían tener todos los partidos para ver todas las contingencias que pueden pasar para intentar avanzarse a los resultados. Nosotros estaremos, como diríamos, en la previa. El gran partido es el domingo y no lo olviden, juegan todos ustedes y ustedes pueden meter su gol o sus dos goles, obviamente que en votos municipales y autonómicas, pero son tan importantes como el que más, porque en democracia su voto vale lo mismo que el de Sánchez, vale lo mismo que el mío y vale lo mismo que cualquier otro. Obviamente excepto que lo hayan vendido. Si han vendido el voto, el suyo vale más, porque lo habrán pagado más que nosotros. Pero bueno, eso es una historia que no entraremos en este momento. Si les parece, nos vamos a emplazar a mañana en esta semana que ya va a ser súper divertida y súper intensa. Y que creemos algunos que va a ser un momento decisivo que va a marcar mucho los próximos semanas y meses. Vamos a dejarlo ir ahí. Nos emplazamos a mañana, Patreon, transferencia, todas esas cosas, canal, todas esas cosas que tienen por ahí, que ya saben. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.